Comentar antes de empezar a ver el románico en Europa que toda construcción religiosa siempre se empieza por la cabecera, porque cuanto antes termine en la zona del altar, antes comienzan a decir misa. De ahí que muchas iglesias catedrales se inicien en un estilo y los pies de la iglesia, que será la fachada, se acabe en el siguiente correspondiente estilo. La primera zona se desarrolla en torno a Auvernia y Languedoc, en donde construyen iglesias de peregrinación y con tribuna, como la iglesia de San Saturnino de Tolosa, de 5 naves, en donde vemos la girola al exterior con sus absidiolos, un alto cimborrio que cubre el crucero, y en el interior vemos los elementos típicos románicos: nave central cubierta con la bóveda de cañón y sus arcos fajones, tribuna y pilares cruciformes. Segunda zona, en torno a Borgoña. Se caracterizan porque sus iglesias no tienen tribuna, como vemos en Santa Magdalena de Beselay. La alternancia de colores en las dovelas es de influencia musulmana. Tercera zona, Aquitania. Son iglesias de influencia bizantina, es decir, iglesias con cúpulas montadas sobre pechinas, como vemos en San Front de Périgueux, iglesia de planta de cruz griega con 5 cúpulas, influencia de San Marcos de Venecia. Y la cuarta y última zona, Normandía. Iglesias muy elevadas geométricas y simples de volúmenes. La fachada quedan enmarcadas por 2 torres. Italia. El arte romano influyó mucho en los diferentes estilos artísticos desarrollados posteriormente. El templo para el culto, el campanario para llamar a los ritos y vigilar la ciudad, y el baptisterio para el bautizo, eran edificios independientes y se construían en una amplia plaza. Destacan también 4 zonas. Primera zona, Lombardía. Sus iglesias se caracterizan por tener una decoración de arquillos ciegos y unos listeles, unas franjas que recorren las fachadas, como vemos en la iglesia de San Zenón de Verona. En la fachada aparece un pórtico pequeño y ligero apoyado sobre columnas esbeltas que a su vez descansan sobre esculturas de leones tumbados, como símbolo de la fuerza de Cristo. Segunda zona, la Toscana. La decoración típica son galerías de arcos superpuestos en las fachadas que no se suelen corresponder con el interior. Y el exterior se forra de mármoles de colores como decoración distribuidas en bandas horizontales, predominando el verde y blanco. Hay frontones clásicos. Conjunto de Pisa. Tercera zona, el Lacio. El llamado estilo comatesco, caracterizado por la decoración de mosaicos de mármol, extraído de diversas ruinas romanas y de influencia paleocristiana, con dibujos geométricos en el pavimento. San Juan de Letrán. Y el cuarto y último estilo se desarrolló en Sicilia, estilo original denominado arte siculo-normando, en el que se funden elementos del románico tradicional, arte árabe, normando y bizantino. Vemos el detalle del ábside de la iglesia de Monreale, con arcos entrecruzados y mosaicos. El románico en España. Dentro del contexto histórico-político, la península está dividida en 2 zonas: los núcleos cristianos en el norte y Al-Ándalus en el sur. En los siglos XI y XIII, durante el proceso de la Reconquista, se produjeron 2 grandes avances de los cristianos. Dentro de la zona norte, donde se desarrolla el arte románico, tenemos a su vez 2 áreas diferenciadas: la zona catalana, de influencia italiana, y la zona noroeste, de influencia francesa. El primer románico se desarrolló en Cataluña. Las iglesias, como San Clemente de Taúl, se caracterizan porque son pequeñas y por lo general con triple ábside en la cabecera, una torre lateral excesivamente alta para lo pequeña que son las iglesias, y las cubiertas son de madera, y adoptarán los elementos decorativos lombardos, los arquillos ciegos y las fajas. El monasterio de Ripoll, de planta de cruz latina, tiene 5 naves, pero mantiene 7 ábsides, el central más alto y más ancho que los laterales. Presenta también arquillos ciegos lombardos decorativos y un cimborrio octogonal. El resto del norte de España se denomina el Camino de Santiago. La antigua iglesia de San Isidoro de León fue la más primitiva y solo se conserva el llamado Panteón de los Reyes, de poca altura. Soportes rechonchos
con un fuste corto y capiteles desproporcionados. La Catedral de Jaca, con una arquitectura más esbelta y proporcionada, de planta basilical de 3 naves separada por alternancia de soportes, pilares y columnas. Lo más interesante es la cúpula nervada montada sobre trompas. San Martín de Fromista. Iglesia muy sencilla, su planta es similar a la de Jaca con un esbelto cimborrio octogonal. Las 3 naves están prácticamente a la misma altura y tienen 2 torrecillas circulares que enmarcan la fachada. Santiago de Compostela. Es el ejemplo clave y uniforme del románico español. Sigue el modelo de San Saturnino de Tolosa. Tiene planta de peregrinación con girola bastante prolongada y mantiene 3 naves tanto en la parte longitudinal como en la nave de transepto. 5 absidiolos y 4 ábsides distribuidos, 2 en cada brazo del crucero. La nave central se cubre con bóveda de cañón con arcos fajones y en la tribuna presenta arcos de medio punto peraltados, es decir, prolongan el extradós y el intradós haciendo el arco más esbelto. Siglo XII. Al avanzar la Reconquista hacia el sur, las iglesias románicas se extienden por Castilla, pero se sigue diferenciando las mismas zonas que en el siglo XI, Cataluña y Castilla. Las iglesias en Cataluña se hacen de mayor tamaño y los antiguos arquillos ciegos pasan a ser galerías perforadas como vemos en el ábside de la Catedral de Seo d'Urgell, que además tiene aspecto fortificado. En el resto de España se va a desarrollar una arquitectura regional, tras el avance de los cristianos. Las iglesias del foco castellano eran sencillas sin girola, pero presentan una novedad que son los pórticos laterales, que vimos por primera vez en la iglesia de San Salvador de Valdedios en el arte asturiano, que pueden rodear 1, 2 o 3 de los lados, es decir, por los pies de la iglesia, como vemos en la iglesia de San Lorenzo. El foco soriano, muy original y de influencia árabe, como vemos en el claustro de San Juan de Duero, con sus arcos de herradura apuntados, entrelazados, de medio punto, y cúpula califal, como vemos en San Miguel de Almazán. Y en el foco del Duero, las iglesias tienen influencia bizantina, con cúpulas montadas sobre pechinas con frecuencias gallonadas. En el exterior suelen tener cupulillas que están alrededor de la cúpula central y suelen llevar decoración de escamas con un resultado bastante exótico.